es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, el único camino. Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, camino de verdad, Jesús es mi Salvador. Aquí comienza Cadena Vida, una producción de la Iglesia Jesús es mi Salvador. Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, el único camino, Jesús es mi Salvador. Y a partir de este momento compartiremos una hora de mucha, pero muchísima bendición. Jesús es mi Salvador. Para comunicarse con la Iglesia Jesús es mi Salvador, podés hacerlo a través de los siguientes números. 2-406-8998. 2-406-8998. O mensajes de texto al 094 47 11 00 para realizar tu petición, consulta, consejería pastoral. Esto es Cadena Vida. Muy, pero muy buenos días, que Dios los bendiga a todos. Quien les saluda en esta mañana el apóstol José Luis Carolio, y el propósito de este mensaje es poder estar informándoles durante esta Semana Santa nuestra actividad para poder estar siendo partícipes en estos días tan, pero tan especiales. Las circunstancias son difíciles, pero la honra a nuestro Dios estamos dispuestos a darle. Por eso el día jueves, atención, día jueves, estaremos efectuando el lavamiento de los pies. Allí estaré presente en el Templo Central, 8 de octubre 4186, a partir de las 10 de la mañana, a las 15 horas y a las 19 horas. Amén. Así que esperamos ese día. Es un mandato que Dios nos entregó, que nuestro Maestro nos entregó, diciendo: hacelo los unos a los otros, ¿verdad? Y por eso creemos que habrá manifestaciones poderosas. Siempre lo hubo y en esta oportunidad también lo hará. Entonces el día jueves la actividad es bien clarita: lavamiento de los pies. Atención, porque el viernes continuaremos con nuestra vigilia de 18 a 24 horas a través de internet, a través del sitio de WhatsApp del ministerio, en donde hay una participación maravillosa, poderosa. Por eso te invitamos. Este día viernes, súmese a través del 094 47 11 00 y sea partícipe de una vigilia poderosa desde las 18 hasta las 24. Y cerrando Semana Santa en una emisión especial el próximo domingo a partir de las 9 de la mañana en el Templo Central celebraremos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que bueno, información general para todo el ministerio, para toda la audiencia. Jueves, lavamiento de los pies; viernes, vigilia; y domingo, día de fiesta y celebración de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esto es esta semana información exclusiva para usted, que tiene Dios un milagro para entregarte en esta Semana Santa también. Que Dios te bendiga y seguimos con la programación. Manantiales de vida, todos los sábados a partir de las 15 horas en la zona de El Cordón, en Eduardo Víctor Aedo 1990. Pero el que beba del agua que yo doy nunca más tendrá sed, porque esa agua es como un manantial del que brota vida eterna. Es lo que está cayendo aquí. Te esperamos, Eduardo Víctor Aedo 1990, sábado 15 horas. Te alabamos, Señor. El que habita al abrigo del Altísimo. Muy, pero muy buenos días. Que Dios bendiga a toda la audiencia de Cadena Vida en esta mañana, día martes. Aquí estamos presentes junto con ustedes. Y bueno, en estos días tan especiales,
compartiendo palabra, compartiendo mensajes, invitaciones especiales, para que usted pueda comunicarse junto a nosotros y estar unidos como merece este tiempo, cada uno en su casa, cada uno en su hogar, pero disfrutando las bendiciones. Quien les saluda en esta mañana, el apóstol José Luis Carolio. Y bueno, hoy vamos a tener una audiencia, una emisión especial, porque bueno, vamos a poner por supuesto continuamos con la enseñanza junto al apóstol Juan Andrés Buzo, y después hay un mensaje de un momento que tuve junto a la radio en Córdoba, en Villa María, Córdoba, en donde pudimos estar transmitiendo una palabra de bendición, ¿verdad? Así que me gustaría que usted pueda ser partícipe de este tiempo. Compartiremos música, compartiremos otras cosas, pero preste mucha atención al mensaje que es especial para este tiempo, de lo que estamos viviendo, de lo que está aconteciendo. Igualmente, mientras tanto, usted se puede comunicar con nosotros a través del 094 47 11 00, 094 47 11 00. Esa línea telefónica está disponible para que usted pueda comunicarse, pidiendo su oración, dándonos cuenta su testimonio, unirse a la red de las vigilias de los días viernes, porque este viernes tenemos vigilia nuevamente de 18 a 24 horas. Solamente usted manda un mensaje, nos comunicamos, nos ponemos de acuerdo y usted forma parte de la vigilia en donde oramos, clamamos al Señor, damos testimonio, compartimos palabra. Son 6 horas de mucha bendición y de mucho crecimiento. Así que esta Semana Santa la vamos a pasar de esta manera. No te despegues del dial. Esto es Cadena Vida, a través de CX46 Radio América. Aprovecho para saludar a la gente que nos escucha a través de internet. Aprovecho para saludar a aquellos que están día tras día conectados, gente que está trabajando, otros que están en su puesto de trabajo. Ahí nuestro hermano Rubén, les saludo, que ayer estuvo cumpliendo años. Él todos los martes nos dice, aquí estamos presentes, pegado a la radio. Así que Rubencito, deseo verdaderamente que hayas pasado hermoso cumpleaños en el día de ayer. Y bueno, firmes y adelante. Los bendigo. Quien les saluda es el apóstol José Luis Carolio. Y recuerden, nuestra dirección es 8 de octubre 4186. Esto es esquina Villagrán, a 1 cuadra de la Plaza 5, a 2 cuadras de Pan de Azúcar. Ahí estamos con la iglesia. Y este día jueves es un día muy especial, porque este día jueves vamos a estar desde las 10 de la mañana hasta las 19 horas realizando el lavamiento de los pies. Amén. Personalmente estaré yo allí. Los que puedan venir, por supuesto, los que puedan estar acercándose, lo vamos a estar haciendo, y es un mandato de parte de Dios que Él nos ha mandado. Dice que Jesús, en esa noche donde fue la Santa Cena, la última cena, mejor dicho, ¿verdad? En esa noche dice que estaban allí reunidos y Él decidió tomar el lebrillo, tomar allí la toalla y hacer que cada uno de sus discípulos puedan ser lavados sus pies. ¿Para qué? Para que tengan parte con Él. Acuérdese, dice, si yo no te lavare, Pedro, no tendrías parte conmigo. Y dice que lo dejó como mandato, lo dejó como enseñanza para que nosotros lo practiquemos. Amén. O sea que el día jueves en el Templo Central vamos a estar allí realizando el lavamiento a las 10 de la mañana, a las 15 horas y a las 19 horas. Que Dios te bendiga. Vamos a compartir ahora sí lo que viene junto ahí al apóstol Juan Andrés Buzo. Seguimos con la enseñanza tan maravillosa que hemos recibido, y luego sí un mensaje que Dios puso en mi corazón para usted. Que Dios te bendiga. Nos reencontramos sobre el final. Paz del Señor. Que Dios los bendiga a todos. Entonces hay que tener cuidado de las religiones, y cuanto más del judaísmo, porque muchas veces se ha intentado desde el judaísmo llevar a los cristianos a volvernos al judaísmo, siendo que no somos nosotros judíos, somos gentiles de naciones que no es la nación de Dios, el pueblo de Dios. Entonces nosotros nunca como cristianos debemos despreciar a los judíos, pero sí, si quieren judaizarnos a nosotros, sí, eso no le podemos permitir, porque somos de las naciones donde Cristo vino a abrir el Evangelio, a abrir esta oportunidad de salvación por fe y darnos la bendición de ser salvos para vida eterna. Es maravilloso. Sigamos. Versículo número 12. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Ojalá se mutilasen, cortasen los que os perturban. Mire. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Ahí está.
Solamente que no uséis esta libertad para ocasión de la carne, porque allí está el problema. Nosotros debemos entender que, y habla de las obras de la carne que son manifiestas. Cuando nosotros estamos en religión, no estamos en amor a Dios, teniéndole un temor reverente, santo, cuidando de esa relación que por gracia hemos tenido, de que Dios se fijara en nosotros, entonces se manifiestan las obras de la carne, porque no tenemos temor a Dios, porque no está el amor en la relación, porque no está el cuidado de leer, de orar. Entonces se manifiestan las obras de ese hombre interior, de ese viejo hombre caído, sin la gracia de Dios, de ese evangelio de tradición, de ese evangelio de religión. Y nosotros tenemos que tener presente que si hay una relación hermosa de amor con Dios, por salvación, por fe en Jesucristo, donde Él ya redimió nuestra vida de la vieja vida que vivíamos. Y si nosotros dejamos que todas estas obras, es porque no estamos viviendo en el Espíritu. Es porque no están los frutos del Espíritu. Porque si nosotros tenemos la oración, tenemos la relación hermosa de alabarle, glorificar su nombre, de leer con amor para conocerlo más, para entender más de Él, para tener de su vida, de su carácter en nosotros, es que nosotros tenemos ya una costumbre, una religión, se ha hecho una religión. Y yo entiendo que cuando una persona no ayuna, hoy ayunamos por Argentina, Brasil, el presidente de Brasil propuso por este coronavirus que el pueblo de Dios ayunara en todo Brasil. Y yo me acoplé prontamente, apenas supe, para que todo el ministerio Poder de la Oración, que está en todo Sudamérica y en Centroamérica, pudiera recibir este ayuno también como una orden de Dios para Chile, para Uruguay, para Paraguay, para Bolivia, para Perú, para las naciones de Sudamérica, y poder hacerlo. Pero cuando una persona dice en ayuno y él no ayuna, dice en oración y él no oración, dice en vigilia y él no quiere, yo digo, no tiene ejercicios espirituales de una buena relación. Porque uno, cuando tiene buena relación con Dios, quiere todo, quiere hacer todo, quiere obedecer por amor, voluntariamente, por amor. Esa relación de amor que tiene uno con el Salvador, con quien lo salvó, con quien lo redimió, con quien pagó el precio. Entonces, uno se da cuenta que esa persona ha sido perturbada por la religión que tenía y lo hace como una costumbre, como algo mecánico, y que ha perdido ya el motor. Es por inercia que va su vida, por esa religión que ha perturbado su mente y su corazón, porque si ahora vivía la libertad de que Cristo nos hizo libres, ¿por qué volver a una religión, a una forma de vida pagana, sin obedecer al que nos salvó? Ahí lo dice Pablo, y estas son las obras manifiestas de la carne, sigue diciendo. Si no servíos por amor los unos a los otros. Ahí está, servíos por amor los unos a los otros. Y ahí se ve. Y cuando dice, os mordéis y os coméis, y así se van a consumir unos a otros. Porque cuando uno tiene un temor a Dios, un amor a Dios, voy a tener una buena relación con el prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí estaba reducida la ley. Amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo. Y si no amo al prójimo y siempre estoy en debate, en contienda, en dificultades, en problemas, y soy tóxico y no acepto la amistad y el cariño con los otros hermanos, es porque todavía estoy viviendo en una religión. No he cambiado, mi corazón no se ha convertido, no valora la relación. Me he vuelto al paganismo, me he vuelto al judaísmo o a la religión que quiera nombrarle, porque religión es estar ligados a una tradición. Y se liga a esa tradición
Y sigue haciendo como hacían sus padres y como hacían sus antepasados, pero no agradando a Dios, no alabando, no viviendo en el Espíritu. Ahí está, mire. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Ahí está, dice. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, si nosotros podemos ver claramente en los hermanos, allí en la casa, si no son solidarios, si no son atentos, si no tienen gestos y actitudes de amor, de cariño, de comprensión, estos días han sido muy buenos para la familia cristiana, para renovar el altar familiar, para ser solidarios, para considerarse uno al otro, para ver cuál es el que va a hacer la tarea, porque estando juntos ahí podemos ver la actitud, el gesto, la calidez con que uno lo hace y quiere hacerlo. Entonces, esto denota una cristiandad realmente, la vida del Espíritu, la vida de amor en Dios, pero no la vida de las costumbres de la carne, de la vida humana, de la vida natural, la que no quiere tener ley, porque la ley es la que nos hace saber, la transgresión de la ley nos hace saber que estamos en pecado, pero al estar en pecado necesitamos la salvación de Cristo, y eso es el amor de la salvación por fe en Jesucristo. Ahí cambia la persona, ahí tiene una actitud, un gesto en amor. Ahora vive en el Espíritu. Se nota que él vive esa relación en el Espíritu Santo que nos ha dado el Señor, porque no contiende, porque no está en pleitos, no están en discusiones, no están en ofensas, en griterías, en todas estas cosas. Por eso mire cómo lo dice el apóstol Pablo. Es maravilloso este pasaje. Yo me impactó porque la Biblia es vida, y cuando uno come la palabra, tiene vida, y no es una palabra que hace 2020 años fue escrita, y hoy podemos decir como una rutina vieja que uno ya sabe. No, es nueva, la palabra es viva, la palabra te está hablando hoy a ti, a tu matrimonio, a tus hijos, a tu familia, a tu casa, a tu propia vida, para que no vivamos esta libertad como ocasión de vivir en la carne, no, sino en el Espíritu, por amor a Dios. Mire, ahí está. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Estos se oponen entre sí, la carne y el Espíritu. Entonces Dios, ahí en el círculo que te está edificando, tu familia, ahí entonces están las obras manifiestas del Espíritu y están las obras manifiestas de la carne. Porque se oponen entre sí, y el Espíritu lucha contra la carne y la carne contra el Espíritu. Entonces tenemos que ver qué vida tenemos, qué vida estamos viviendo, cómo estamos desarrollando la vida para que el fruto de nuestras acciones dé en qué área estamos viviendo. Si estamos viviendo en la carne, vamos a vivir todas estas cosas que dice el apóstol Pablo. Si estamos viviendo en la carne, en la vida humana, en la religión, en el paganismo, en las costumbres, en la tradición, esto va a manifestar tu vida. Pero si vivís en el Espíritu, si vivís una relación linda, hermosa con Dios, si vivís buscando el corazón del Dios Todopoderoso, vas a vivir otra condición de vida. Y esta es la diferencia para que tú te evalúes en estos días tan especiales, donde Dios por todas las naciones ha detenido al mundo realmente para decirles que todos somos iguales, que en la guerra somos todos iguales, que en el terremoto somos todos iguales, que en la pandemia somos todos iguales. Todos nos podemos contagiar, todos podemos morir, todos podemos estar allí al borde del precipicio. Por eso la salvación tiene que llegar a tu vida, tiene que llegar a tu familia. Y tú, si eres el hombre del hogar, el sacerdote de tu casa, debes aceptar a Jesucristo para que rápidamente tu familia venga a salvación de vida eterna. Porque morimos en esta tierra, o este estuche queda en la tierra, pero el Espíritu es eterno, para salvación eterna o para condenación eterna.
Y estas son las obras manifiestas de la carne, dice en el versículo 17, mire. Para que no hagáis lo que quisierais, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación. Mire, adulterio, fornicación. Vaya pensando usted cuáles son las áreas de su vida que todavía están en ese punto, y quiere decir que usted no tiene una vida práctica, practicando los ejercicios espirituales, vigilia, ayuno, oración, búsqueda, para con Dios. Por eso el enemigo todavía tiene ocasión de tenerlo bajo yugo, bajo esclavitud. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos. Enemistades. Si usted lleva una vida de enemistades, hechicería, dice antes, pleitos, siempre con alguna dificultad con gente, con familia, con hermanos, con tíos, con padres, pleitos, celos. Mire los celos. Si hay celos todavía es porque si alguien le está haciendo a usted infidelidad y usted tiene celos, el que está haciendo infidelidad es el que tiene problemas. ¿Por qué debería celarlo? El que está en problemas es el que está pecando. Pero si usted no peca, tendría que estar en paz para ministrarle salvación y salida y oportunidad de ser restaurado al que ha errado el camino. Celos, dice, envidias, a ver. Iras, contiendas. Mire, iras, cuando se van en insultos hasta que la ira les gana y ya no saben lo que hacen. Contiendas, dice, disensiones, herejías, envidias, homicidios. Bueno, hay gente que no comete homicidio por la ley, porque debería ir a la cárcel, pero si tuviera la libertad de que no lo llevaran a la cárcel, hubiera matado a muchos. Los maldice y hubiera matado a muchos. Y está en el corazón. Estas cosas están primero en el corazón hasta que dan a luz el pecado. Pero ya lo ha juzgado Dios. Si alguien mira para adulterar a una mujer, dice ya ha adulterado en su corazón. Y por eso el apóstol Pablo venía a decirle, miren, ustedes se han vuelto a la religión y ustedes manifiestan estas obras de la carne, porque la religión va a manifestar estas obras, pero si ustedes tuvieran una buena relación con el Señor, van a manifestar otros frutos. Porque el árbol bueno da buenos frutos, el árbol malo da malos frutos, pero el árbol bueno da buenos frutos. Ahí está la diferencia, porque un árbol bueno, dice, no puede dar frutos malos, y un árbol malo no puede dar frutos buenos. ¿Se da cuenta? Y muchas veces dejamos la oración, y dejamos la vigilia, y dejamos el ayuno, y yo digo, cuando ya esa persona está dejando estas cosas, ha dejado a Dios, ha dejado que su corazón lo tome por tardanza la venida y ya no crea en esa relación personal de vida, porque cuando uno tiene una relación personal con Jesús hay una novedad de vida, nada es rutina, nada es hastiajo, nada se marchita, nada se envejece, todo es bueno, es glorioso, nos edifica, nos prepara, estamos ya pronto a recibir en el aire a Jesús para su venida, pronto, y la venida del Señor está pronto. Todo esto habla de la pronta venida del Señor, claro. Porque la iglesia que ama a Dios y que está llena del Espíritu Santo va a ser como Elías. Elías fue arrebatado por un carro de fuego en paternidad, restauración de paternidad. Vamos a ser arrebatados la iglesia primero. La iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Póngase feliz y contento. La iglesia no va a pasar por gran tribulación. Porque los dos osos fueron soltados después que Elías fue tomado. Y los dos osos son del capítulo 13 de Apocalipsis, de las dos bestias que mataron a los 42 muchachos. Que morirán los santos que quedaron en la tierra, porque la iglesia va a ser arrebatada. Pero los santos que no se prepararon van a quedar en la tierra y se van a tener que dejar decapitar si quieren entrar al reino de los cielos. Esto es tremendo, porque debemos buscar a Dios ahora que tenemos tiempo. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Ahora es el tiempo. Y yo le digo a mis hijos, y le digo a mis nueras, y le digo a mis yernos, y le digo a los hermanos, y te estoy diciendo a ti con un corazón dispuesto de padre para cuidarte, para amarte, para hacerte saber que pronto está la venida y que nosotros debemos estar preparados, porque las vírgenes
que tenían las lámparas, que no se prepararon, la venida del Señor no la pudieron tener, porque el aceite ya no tenían, las lámparas se le apagaron, pero las que se habían provisto, habían pagado el precio del aceite, del Espíritu de Dios, esas recibieron al Señor. Por eso te bendigo. Estas obras son las manifiestas de la carne, de la religión, de la vida humana, de las costumbres, de la tradición. Mire, todas estas cosas. Borracheras, orgías. Ahí está, borracheras, orgías. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí está, no heredarán el reino de Dios. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, porque hay un paganismo, una idolatría, una religión, una costumbre mala. Para comunicarse con la Iglesia Jesús es mi Salvador, podés hacerlo a través de los siguientes números. 2-406-8998. 2-406-8998. O mensajes de texto al 094 47 11 00. Para realizar tu petición, consulta Consejería Pastoral. Esto es Cadena Vida. Muy, pero muy buenos días, que Dios los bendiga a todos. Quien les saluda en esta mañana el apóstol José Luis Carolio, y el propósito de este mensaje es poder estar informándoles durante esta Semana Santa nuestra actividad para poder estar siendo partícipes en estos días tan, pero tan especiales. Las circunstancias son difíciles, pero la honra a nuestro Dios estamos dispuestos a darle. Por eso el día jueves, atención, día jueves, estaremos efectuando el lavamiento de los pies. Allí estaré presente en el Templo Central, 8 de octubre 4186, a partir de las 10 de la mañana, a las 15 horas y a las 19 horas. Amén. Así que esperamos ese día. Es un mandato que Dios nos entregó, que nuestro Maestro nos entregó, diciendo: hacelo los unos a los otros, ¿verdad? Y por eso creemos que habrá manifestaciones poderosas. Siempre lo hubo y en esta oportunidad también lo hará. Entonces el día jueves la actividad es bien clarita: lavamiento de los pies. Atención, porque el viernes continuaremos con nuestra vigilia de 18 a 24 horas a través de internet, a través del sitio de WhatsApp del ministerio, en donde hay una participación maravillosa, poderosa. Por eso te invitamos. Este día viernes, súmese a través del 094 47 11 00 y sea partícipe de una vigilia poderosa desde las 18 hasta las 24. Y cerrando Semana Santa en una emisión especial el próximo domingo a partir de las 9 de la mañana en el Templo Central celebraremos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que bueno, información general para todo el ministerio, para toda la audiencia. Jueves, lavamiento de los pies; viernes, vigilia; y domingo, día de fiesta y celebración de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esto es esta semana información exclusiva para usted, que tiene Dios un milagro para entregarte en esta Semana Santa también. Que Dios te bendiga y seguimos con la programación. Esto es Cadena Vida. Bueno, querido Pastor Pablo, vamos a estar ahí continuando esta comunicación. Tú me habías preguntado recién de qué manera estamos viviendo este tiempo aquí en Uruguay, y bueno, y te comentaba que el aislamiento no es obligatorio como en Argentina. Se están llevando a cabo las restricciones que son de conciencia, ¿verdad? O sea, el hecho de cuidarse, de no salir, de tratar de estar el mayor tiempo dentro de los hogares, medidas de limpieza, medidas en cuanto a las escuelas. Sí, las escuelas están cortadas momentáneamente. Los niños y los estudiantes se manejan a través de internet. En cuanto a los servicios públicos, también estuvo solamente en forma telefónica. Los bancos están trabajando, la gran mayoría han cerrado muchas sucursales. La línea de ómnibus han bajado casi un 30%, 40% de los servicios normales.
para poder estar impidiendo también, o sea que la gente ya con eso de que ande menos ómnibus sale menos también. Todo cuestión de conciencia nada más, ¿verdad? Y bueno, y todos los días se da un comunicado de cómo está avanzando el tema de las muertes y el tema de los infectados, al igual que se está haciendo en Argentina, ¿verdad? Confiamos que es un tiempo muy, muy especial, donde, bueno, creo que Dios, a los que le entendemos o por lo menos tratamos de comprender, más allá de las razones naturales que uno puede estar viviendo, que hay detrás de todo eso, creo que estamos viviendo un tiempo de un tratamiento especial de Dios con toda la humanidad, con toda la humanidad. Te comento, días pasados estaba previsto en una ciudad muy cercana de acá de Montevideo, unos 30 kilómetros, en Pando. Esta ciudad se llama Pando y es una de las ciudades más importantes del departamento de Canelones, yendo hacia el este, ¿verdad? Y en ese lugar iba a estar haciendo una campaña evangelística nuestro hermano querido Carlos Anacondia, y bueno, él va a ser entre el 17 y el 21 del mes de marzo. Habían preparado todo, estaba todo dispuesto, la verdad que se había trabajado mucho con respecto a ello, pero tú sabes que el día 13, o sea, 4 días antes de poder estar haciendo la campaña, se declaró de que no se podían hacer eventos públicos, ¿verdad? Y yo después reflexionaba y digo, qué tremendo que es nuestro Dios, ¿verdad? Porque bueno, el alcance que podría haber tenido el siervo Carlos Anacondia hubiese sido zonal, hubiese sido territorial, hubiese sido solamente un alcance, yo qué sé, a unos cuantos kilómetros a la redonda de aquí, y quizás un poquitito más, porque bueno, la convocatoria de él es bastante importante también, ¿verdad? Pero no más que eso. Y nuestro Dios no necesitó de un siervo, de un evangelista, sino que nuestro Dios se encargó de evangelizar todas las naciones de la tierra. Yo hoy veo verdaderamente cómo todas las naciones de la tierra están rendidas, hablando de Dios, reconociendo, ¿verdad?, esos mensajes que antes jamás los pensábamos ver de la boca tal vez de algunos seres queridos, parientes, amigos, que hablan del Señor, que dicen, el otro día vi algo maravilloso, una persona que reticente y que rechaza el mensaje directo de parte de Dios, pero Dios lo está hablando en este momento. Y decía justamente, la única vacuna contra el COVID-19 es Cristo. Qué tremendo, digo yo, ¿verdad? Cómo Dios movió el corazón de personas que hoy hablan de Cristo y se aferran a Cristo para poder estar verdaderamente alcanzando el favor, por lo menos de parte de Dios. Así que bueno, esta es la situación como se está viviendo, lo estamos viviendo agradecido al Señor, pero también creo que es importante poder compartir una palabra, y tú sabes que en estos días, Pablo, Dios, yo le comenté ya al apóstol Juan, le digo qué importante, porque me puse días pasados en mi casa a leer el libro de negocios proféticos, ¿verdad?, de nuestro padre, el apóstol Juan Andrés Buzo, a quien le mandamos un cariño muy grande, un beso enorme, que nos sigue ministrando cada día. Y yo estaba leyendo, ¿verdad?, y interpretando lo que ese libro decía en los primeros 2 capítulos, ¿verdad? En esos 2 primeros capítulos de ese libro, Dios hablaba de que era un pueblo que empezó a ser ministrado y empezó a ser bendecido en aquel tiempo por un mensaje a través de Juan el Bautista. Y ese mensaje era un mensaje que había sido ya profetizado por el profeta Isaías, ¿verdad?, en donde se le estaba diciendo a ese pueblo que hacía siglos que estaba esperando una promesa, que era que venía su Salvador, que venía aquel que lo iba a redimir, aquel que iba a estar junto con ellos para ser el libertador de los tiempos que venían viviendo. Imaginémonos que hasta Juan el Bautista había 400 años de silencio de parte de Dios, o sea que había necesidad, había un anhelo de que Dios se manifieste sobre su pueblo, y había promesas que estaban allí dando vueltas, como que Él iba a enviar al Mesías y el Salvador. Y yo interpretaba lo que el apóstol Juan Andrés nos decía en ese pasaje,
Y de eso yo quiero hablar hoy, ¿verdad? Porque han pasado los tiempos y la historia se está repitiendo nuevamente. La historia de aquel tiempo en donde Juan el Bautista hablaba y decía de esta manera, lo leo literal del libro, ¿verdad? Dice, así predicaba, así él estaba hablando, decía, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collados, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y yo digo, qué tremendo este mensaje, porque no le estaba hablando a un pueblo que no conocía o no entendía de Dios, era el pueblo escogido, era el pueblo que tenía promesa, era el pueblo que seguramente con ansias, como en el tiempo cuando clamaron a Dios porque Dios levante un hombre como Moisés para rescatarlo de la mano de Egipto. Ellos estaban viviendo bajo el gobierno de los romanos, bajo la directiva de los gobernadores de la tierra en ese tiempo, ¿verdad? Que nada tenían que ver con Dios y con una iglesia hecha principalmente por fariseos. Y yo decía ayer, justamente repasando este mensaje, digo, qué tremendo, porque 400 años sin que Dios esté hablando. ¿Qué dirección podrían haber tenido los fariseos si solamente ellos ejercían un ministerio y hacían una iglesia conforme a lo que le parecía que tenía que ser? Porque Dios no estaba siendo manifiesto en ellos, ¿verdad? Y yo digo esto tremendo, ¿verdad? Porque 400 años fueron un tiempo muy importante y hoy han pasado quizás no sé cuánto tiempo, porque Dios sí lo sabe, que la iglesia quizás, como en aquellos tiempos, ha querido a trabajar y hacer, por eso es que estamos recibiendo las enseñanzas del apóstol Juan Andrés, de poder entender los tiempos que estamos viviendo, de poder entender de que la paternidad tiene que ser establecida nuevamente en la iglesia para poder estar preparando la venida del Señor, que el espíritu de orfandad, ¿verdad?, en el que muchas casas han estado viviendo, y en casa me refiero a casas espirituales, ¿verdad?, iglesias, han estado viviendo, tiene que ser corregido. Y el mensaje de Juan el Bautista en aquel tiempo, ¿qué era? Era preparar el camino, allanad, ¿verdad?, el camino, quitar los estorbos. Y yo digo, ¿cuántos estorbos quizás en este tiempo? Porque nosotros también tenemos, al igual que aquel pueblo, promesas. Esperamos la venida de Cristo, esperamos la manifestación de estos tiempos. Lo hemos hablado, lo hemos predicado, lo hemos creído y lo seguimos creyendo, ¿verdad?, de que la venida del Señor está muy cercana. Y yo creo que este mover que Dios está provocando sobre la tierra tiene que ver con eso. Dios nos está hablando, le está hablando a muchos, ¿verdad?, la necesidad de poder allanar los caminos, de quitar los obstáculos, de quitar las intenciones de los hombres, de modificar los diseños que quizás aún las iglesias y muchos evangélicos y cristianos y creyentes han hecho para agradar a Dios a su forma. Aquí recordamos que el mensaje de Jesús fue combatido porque él traía un diseño del cielo y los fariseos lo rechazaban. Ayer se celebraba la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo y eran todos muy contentos, muy agradecidos cuando Él estaba ingresando en el pollino, porque decían, ahí está entrando el Rey, aquel que viene con la promesa, aquel que viene con la bendición, aquel que viene a restaurarnos. Pero al día siguiente el Señor empezó a limpiar la casa, empezó a sacar los cambistas, los que vendían las palomas, ¿verdad? Es decir, empezó a ordenar, ¿verdad? Y todo ordenamiento, ¿verdad? Todo ordenamiento es justamente una provocación para la voluntad de los hombres. A nadie le gusta que nuestras vidas sean ordenadas, salvo que sea alguien sujeto al Espíritu y que acepte la corrección de parte de Dios. Y por eso yo creo que es un tiempo especial donde Dios está trabajando, Pablo, donde Dios está dirigiendo y direccionando nuestras vidas para poder estar justamente allanando los caminos. Y preguntarnos a nosotros, ¿cuáles son, Señor, los obstáculos que yo puse en el camino? ¿Cuáles son, Señor, las cosas que no se alinean contigo? ¿Cuáles son las cosas que no están de acuerdo a
a lo que tú anhelabas o lo que tú deseabas de mí. Es decir, ahí estamos viendo de que cuando el mensaje ese vino a través de Juan el Bautista, muchos le preguntaban, decía, ¿y qué es lo que haremos? ¿Verdad? Y ahí Dios le empezó a hablar de la hipocresía a través de Juan el Bautista, ¿verdad? Dios le empezó a hablar del hecho de poder estar bendiciendo al que tenía 2 túnicas, que le dé una al que no tenía, el que tenía de comer, que lo haga lo mismo con el otro, a los publicanos que le dijeron para ser bautizado y dijeron, maestro, ¿qué haremos? También dice la Escritura, dice, y él le dijo, no exijáis más de lo que es ordenado. O sea, había unos desórdenes muy importantes en lo que Dios quería, ¿verdad? Y esos desórdenes eran obstáculos. Por eso, quizás a nuestro parecer, muchas veces, y nos incluimos todos en esto, ¿verdad? Ayer yo escuchaba al apóstol Juan Andrés y decía, qué bueno la edad de los 60 años, porque ahí empieza uno a tener madurez, empieza a ser cabal, empieza a ver las cosas de otra manera, ¿verdad? Y qué bueno poder estar viendo de nuestro Padre que Él dice, como en su expresión, Él decía, estoy reconociendo que soy distinto que antes, ¿verdad? Y aquí estamos diciendo, pero ¿por qué ocurre eso? Ocurre porque se ha dejado moldear. Y este es el anhelo del corazón de los que hoy les queremos servir con integridad. Dejarnos moldear, aprender de esta circunstancia. Dios está hablando muy claramente, Pablo, en este tiempo, de que hay obstáculos, que hay piedras, que hay estorbos que han sido provocados por las conductas de los hombres, ¿verdad? Yo doy gracias a Dios que Dios todavía está expectante de que podamos responderle a su necesidad. En aquel tiempo los fariseos, los escribas, los publicanos terminaron rechazando la bendición, pero aún Dios hoy en este tiempo, 2000 años después, sigue insistiendo, y esta palabra que estaba allí en Lucas, en el capítulo 3, del 4 al 6, ¿verdad? Hoy sigue siendo viva. Dios nos está diciendo, Cristo viene, Él viene a buscar su iglesia, Él está preparando hombres y mujeres, ¿verdad? Que podamos estar quitándole las piedras, los obstáculos, alisando los caminos y los estorbos para que Él pueda ser manifiesto. Es tan importante, es tan profundo, por eso yo digo, cuánto parecer tiene el comienzo del libro del apóstol Juan, Negocios Proféticos, con el tiempo que estamos viviendo. El segundo capítulo habla justamente de los estorbos, ¿verdad? Y ya se está refiriendo a los estorbos que no tienen que ver con el estorbo de la relación entre las personas, sino el estorbo dentro de nuestras propias casas. Y ayer el apóstol decía, cuántas cosas hoy en nuestra propia casa tenemos que alinear. ¿Cuántas cosas en nuestra propia casa tenemos que hoy poner en orden? Eso es a lo que Dios nos está llamando, que nuestras casas se levanten como lugares de sacerdocio, que nuestros hogares sean lugares de honra para nuestro Dios, que nuestras familias sean familias que podamos dar testimonio, primeramente nosotros, ¿para qué? Para decir, ello es conveniente. Yo lastimosamente, he escuchado en algunos tiempos nietos de pastores que me han expresado esto, Pablo. Yo le dije, ¿y por qué no venís a la iglesia? Y ¿sabe qué me contestaron, Pablito? Me dice, para ser como mi abuelo. Uy, para ser como él. Esa fue una expresión que yo dije, wow, qué equivocado está el mensaje que está transmitiendo esta persona para que su nieto, al cual le bendice, al cual le voy a predicar, diga, yo puedo ser como él. No, para esto no me conviene. Por eso, y creo que el quitar los estorbos, alisar los caminos, es una relación que hoy por hoy el Señor nos está pidiendo. Por eso animo en esta mañana, para que podamos rever, para que podamos ver en el nombre de Jesús, amén, en nuestras vidas. Ya no tenemos que salir a buscar afuera. La iglesia por mucho tiempo se pasó buscando la paja en el ojo ajeno y dejó de ver, o la viga mejor dicho, en el ojo ajeno, y dejó ver la paja en su propio ojo, ¿verdad? Entonces, mi amigo, usted que me está escuchando, con todo mi corazón le hablo desde aquí, desde Montevideo, Uruguay,
Porque esto no es una evangelización que Dios está haciendo porque Él está evangelizando la tierra. Él está recorriendo todas las naciones de la tierra para que entendamos lo que queremos. Creemos verdaderamente que hay una promesa sobre América para todas las naciones, porque desde el sur, dice la palabra del Señor, que saldrá la llama encendida para todas las naciones de la tierra. Creemos que estamos involucrados, que Argentina, que Uruguay, que Chile y otras naciones del cono sur de América, ¿verdad? Estamos involucrados en ese despertar, que somos la llama y la lámpara encendida. Por eso anhelo en mi corazón que primeramente mi casa y la casa de muchos, por supuesto la casa que corresponde a la cual estamos unidos, que es la casa de mi padre, el apóstol Juan Andrés Buzo, los ministros, los siervos de Dios, que dejemos de poder estar mirando el estorbo en el otro, que dejemos de mirar el camino mal allanado en el otro, sino que miremos por nosotros para poder estar agradándole a aquel que vive y que reina. Es muy importante. Yo creo que esto que me puse a leer fue un regalo de Dios. Este libro jamás lo había leído, lo tenía pero no lo había leído jamás. Y el otro día dije, voy a dedicarle el tiempo al Señor para leerlo. Y me puse a leer y me empezó a seducir, me empezó a atraer. Yo sé que Dios quiere traer grandes cosas y grandes bendiciones en este tiempo. Por eso el mensaje céntrico en este día, Pablo, es justamente este, ¿verdad? ¿Cuál es el estorbo? ¿Cuál es el camino que debemos allanar? ¿Y qué es aquello que se ha elevado tan alto que tiene que ser bajado, verdad? A veces el orgullo, a veces el egoísmo, a veces las metas personales han estado por encima del propósito de Dios. Los sueños, ¿verdad? Desmedidos, ¿verdad? A veces escucho personas, claro, quizás son personas con inmadurez, dicen, no, yo hago más porque después necesito más y seguramente después voy a seguir creciendo más, ¿verdad? Y está pensando en sus propias cosas, ¿verdad? Pero no está pensando en el reino. Y yo creo que a los hijos de Dios, a los que Dios nos llamó para ministrar, a los que Dios nos llamó para poder estar representándole a Él, Jesús no le interesó lo propio por hacer la voluntad del Padre. Jesús se sometió aún a su propia realeza para poder agradar al Padre. Es tan importante, es tan poderoso, es tan hermoso que podamos estar entendiendo el mensaje que Dios está trayendo en estos tiempos para la iglesia de Jesucristo. Aquí en Uruguay yo estoy transmitiendo esto porque creo en esto, ¿verdad? Porque le creo a la palabra, creo en el tiempo que estamos viviendo. Quizás muchos dicen, no, pero encima todavía tengo que exigirme más allá de todo lo que estoy pasando. Mira, si hubiésemos hecho bien las cosas, no estaríamos pasando por lo que estamos pasando. Si hubiésemos hecho las cosas como correspondía, no hubiésemos tenido que soportar lo que hoy estamos soportando. Creemos fervientemente que Isaías 26:20 se está cumpliendo sobre la tierra en este tiempo. Y si esto está aconteciendo es porque el mismo Dios que nos llamó, el mismo Dios que nos escogió, está con amor corrigiendo los pasos de los hijos de los hombres. ¿Cuántas cosas hemos justificado? ¿Cuántas cosas hemos argumentado que han sido obstáculos, que han sido estorbo? ¿Para qué? Para que Dios se pueda manifestar. Cambiemos en el nombre poderoso de Jesús. Entendamos lo que Dios está pidiendo. Y en particular, aquella gente que, por ejemplo, hoy, como te dije al principio, se está aferrando a Dios en esta circunstancia. Yo digo, ojalá, Señor, que esta gente que hoy se está aferrando a Dios, que antes tocaba de oído, que sabía que había un Dios y no se aferraba a Él, que esta gente hoy no sea solamente por las circunstancias, sino que esto que está aconteciendo los aferre a Dios, no por hoy, sino para siempre. Que lo puedan estar honrando a Dios de manera definitiva. Que lo pongan a Jesús en su vida como verdaderamente el centro de sus vidas. Porque esa es la convocatoria y el llamado de Dios en este tiempo. Yo les bendigo en esta mañana con todo mi corazón, ¿verdad? No sé si es lo que tal vez la gente esperaba escuchar, pero es el sentir de mi corazón en este tiempo, es el latir de mi corazón a causa de lo que estamos viviendo y lo vivo con gozo, lo vivo con deseos de que verdaderamente, y sueños y anhelos de que verdaderamente Dios, nuestro Dios, no se equivocó.
no se equivocó. Bendigo a todos aquellos que están trabajando y que están alentando, porque la Biblia dice que cuando había algunos más débiles, ¿verdad?, era necesario de que los más fuertes lo estén bendiciendo, ¿verdad? El otro día escuché una frase muy poderosa que con mi esposa la estábamos analizando, por lo menos nos llamó la atención, de que en el tiempo donde tuvieron que ir a rescatar el botín, los 600 hombres que estaban con David, 400 fueron a hacerlo, ¿verdad? Y 200 se quedaron a causa de que estaban cansados, que estaban debilitados. Pero dice que los 400 lo rescataron y después, cuando volvieron, David le dijo, no, el botín es para los 600, ¿verdad? O sea que hoy seguramente hay algunos que están más fortalecidos, que han estado hoy trabajando o están trabajando o estamos trabajando, ¿verdad?, para aquellos que están más debilitados. Pero entendamos, ¿verdad?, que no hemos sido ni mucho mejor ni mucho peor por poder hacerlo, sino que es la función de los 400 que pudieron hacerlo para poder lograr el botín. Pero más allá de todo eso, la frase era esta, que por causa de la fe de uno, que fue David, los 600 rescataron el botín. Yo hoy puedo decirle que si hay uno de los que me están escuchando, si hay alguien de los que hoy están justamente escuchando este mensaje, que verdaderamente puedan entender de que por causa de uno, 600 se pueden levantar y disfrutar el botín. Por eso los bendigo en esta mañana, los bendigo con todo mi corazón. Les doy gracias a Dios por esta oportunidad de entrar por este medio, poder estar hablando estas palabras. Mira, quizás a veces somos reiterativos en el mensaje, pero el apóstol Pablo decía, no me cansaré, no cesaré de poder repetirlo una y otra vez, amén, en las mismas enseñanzas, mismo mensaje, porque esto nace en el corazón de Dios. Creo con humildad en mi corazón, aferrándome a las enseñanzas que mi Padre me da a través de este libro, de que es el tiempo donde la historia se está repitiendo, es el tiempo donde la historia está sucediendo nuevamente, y como en los tiempos de Jesús en la tierra, hoy por hoy está sucediendo que Dios mismo, Él está evangelizando a las naciones de la tierra para que entendamos que tenemos que preparar el camino, que tenemos que cumplir lo que decía esa palabra. En Isaías decía, voz que clama en el desierto. ¿Cuál es la voz hoy? La voz es Dios mismo a través de esta pandemia, ¿verdad? Dice, preparad el camino, dice Dios, enderezad la senda y todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado y los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos serán allanados y verá toda carne la salvación de mi Dios. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué maravilla! Nos está preparando el Señor, me quebranto en el espíritu. Nos está preparando el Señor para poder estar justamente viendo la salvación que viene de parte de Él. No perdamos esta oportunidad, no perdamos este tiempo. Creémosles firmemente de que Él está haciendo cosas maravillosas y tú y yo somos parte de ese tiempo. ¡Qué maravilla! ¡Qué bendición! Poder ser hoy parte de este tiempo que estamos viviendo. Nos gozamos en el Señor, disfrutamos esto en el nombre de Jesús y le damos toda la gloria a Él. Gracias, Señor, por este amor incomparable que tú lo manifiestas a través de estas circunstancias que toca vivir sobre la tierra, por amor a nosotros, para guardarnos, para cuidarnos, para preservarnos, así como lo hiciste con el propio José, cuando lo mandaste allí a Egipto, y él dijo, no, todo lo que yo pasé, todo lo que yo viví, todo lo que yo padecí, no tenía otro propósito, Dios, que era preservarme para bendecirlos a ustedes. Gracias, Señor, porque de alguna forma nos estás ayudando en este tiempo, nos estás preservando para que a través de la palabra, a través del mensaje, otros reciban vida y puedan cobrar vida y vida en abundancia. Yo los bendigo en el nombre de Jesús en este día. Y le imparto la bendición desde este lugar. Quiero que ahí donde te encuentres, que nos podamos unir con el propósito de presentarnos delante de Dios y decirle, Señor, yo también quiero en este momento unirme y en ponerte a tus pies mis estorbos, ponerte a tus pies mis caminos que son desparejos, tienen que ser allanados, quitar los estorbos tanto hacia afuera como dentro de mi casa,
Porque si hago eso me conviene. Y si lo hago convenientemente, estaré siendo preparado ¿para qué? Para ver la salvación que viene de parte de Dios. Cristo viene. Ese es el mensaje que quiero transmitir hoy y voy a orar en el nombre poderoso de Jesús. Así que donde te encuentras, desde aquí, desde esta tierra, Montevideo, Uruguay, quiero impartirte, bendecirte y transmitir en el nombre de Jesucristo la gran bendición que Dios está preparando para ti y para tu vida. Padre Celestial, Señor, tu palabra es viva, es verdadera, es eficaz, Señor. Y te pido, mi Dios amado, Señor, que puedas, Señor, tú estar, Señor, tratando con nuestras vidas principalmente, Señor. Porque, Señor, lo que funciona, Padre Santo, en nuestras vidas, Señor, funcionará, Padre Santo, hacia afuera, Padre. Y hasta aquí, Padre Santo, tu mano se está moviendo, haciéndonos entender que había cosas que no funcionaban en nuestra vida, que no funcionaban, Padre Santo, Dios amado Señor, en nuestras vidas ministeriales, espirituales, familiares, personales, económicas, Padre, Señor. Y yo te pido en este momento que la impartición de tu Espíritu Santo, Dios, esté trascendiendo la distancia y a donde llegue, Padre Santo, esta oración, Señor, haya una conversión, haya una decisión de cambio, de transformación, Señor, por la gracia, por la misericordia de tu Espíritu Santo, Dios. Yo te pido, Padre Santo, para que puedas estar impactando, Dios, ahora a las naciones de la tierra, Señor, donde llegue esta palabra, Padre Santo, la vida de Cristo, Padre Santo, llegue, Señor, y eso, Padre Santo, preparará una iglesia, una esposa, Padre Santo, ataviada como la novia, Padre, para la venida de su Señor. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, nos rendimos ante ti, Padre, y te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza, porque tú, Señor, estás haciendo todo de manera perfecta para la gloria y para la honra de tu nombre. Gracias, Señor, por tu señorío. Gracias, Señor, por tu gobierno. Gracias, Señor, por tu voluntad, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Los bendigo para la gloria de nuestro Señor Jesucristo y reciba la bendición que viene de lo alto. Gracias, mi Dios, te damos por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Que Dios los bendiga a todos. Esto ha sido lo que Dios ha puesto en mi corazón para impartirles, para compartirles. Así que dichoso y agradecido por esta oportunidad de parte de Dios. Que Dios me lo bendiga mucho y la paz del Señor sea con ustedes. Amén. De Jehová. Ahora entremos con sacrificio y alabanza delante de su presencia. Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas pero ahora yo lo haré así. Saco mi vida del anonimato, me dio corona y vestido real. Así es Jehová que saltará al pequeño, por causa de él yo me haré más vil. Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, remolineando, me haré más vil por causa de Jehová. Y por sus atrios con alabanza. Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora yo lo haré así. Saco mi vida del anonimato, me dio corona y vestido real.
Este programa fue presentado por Ministerio Apostólico y Profético Jesús es mi Salvador.